contigo, Chacho López. Qué noticia hoy, ya lo habías mencionado, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás, Chacho? Igualmente, Joaquín, muchas gracias. Un placer estar contigo y con todo el auditorio de Grupo Fórmula. Pues ya se veía venir, ¿no? Se veía que Checo Pérez no tenía mucho futuro ya en la escudería Red Bull. Hay que decir, obviamente, las cosas como son. Los resultados no acompañaron. Creo que el rendimiento bajó. Y creo que en esto, Joaquín, no hay inocentes. Aquí, obviamente, Checo tuvo su parte, los ingenieros la suya, los directivos una muy importante, de la cual me gustaría hablar con todo tu auditorio. Y por supuesto, el coche, que técnicamente fue un coche muy difícil en esta temporada en especial. Joaquín, hace muchos años estoy yo en este medio y nunca había visto una campaña Sí. de hostigamiento, de desprestigio y de fustigar a un piloto de Fórmula 1 como lo hicieron con Checo Pérez. Y todo esto, creo yo, tiene origen, Joaquín, prácticamente desde aquel triunfo en el Gran Premio de Mónaco, después una fiesta y todo aquello que pasó. Se hicieron muchas cosas alrededor de Checo Pérez desde ese momento y me parece que todo esto Red Bull nunca salió a atajarlo. Y por eso creo que esto también forma parte del mal manejo que tuvo la escudería en esta crisis o esta especie de baja de nivel o de ritmo que tuvo Checo Pérez. Y bueno, pues obviamente el tema del coche, Joaquín, que en muchos medios se habló de una especie de complot en contra de Checo Pérez, que si el coche era diferente al de Max o no. Yo ahí quisiera nada más puntualizar una cosa. Los reglamentos de Fórmula 1, Joaquín, son tan estrictos técnicamente, van al milímetro en las tolerancias, en todo esto, que para un equipo de Fórmula 1 es muy difícil dar un coche que no sea exactamente equivalente al otro. Que esa es una cosa que ahí quedó como anécdota, pero lo que sí vimos en las últimas carreras, particularmente desde el Gran Premio de México, fue que el equipo ya no respondió a Checo Pérez. Cuando Checo Pérez pedía una cosa, el equipo como que se pasmaba, hubo muy malas decisiones en estrategia, en calificación, y creo que esto nos daba ya señales muy claras, Joaquín, de que se había roto por completo todo esto. Ahora, Chacho, pues eso es jugar contra la casa por parte del equipo, ahí está el resultado. Quedó en tercer lugar del campeonato de Claro. constructores, Red Bull. Sí, sí, totalmente. Sobre todo, Joaquín, porque esto de Red Bull no pasa nada más por Checo Pérez. Como te decía, aquí no hay inocentes. Al principio de año hubo un gran escándalo que ya se tapó, que fue esta especie de acoso laboral que tuvo Christian Horner con una chica dentro de la misma fábrica, las salidas de un montón de personal técnico a causa de los manejos tan irregulares a nivel corporativo que tuvo el equipo de carreras, culpa obviamente de Christian Horner, y la salida de un hombre clave, que es Sí. Adrian Newey, que era el genio del diseño, el genio de la ingeniería, que pues ahora sí que los dejó solos a media temporada, y eso se notó ampliamente. Yo te quiero decir algo que también me gustaría mucho recalcar, porque dentro de todo esto, pues mira, obviamente el automovilismo mexicano y el deporte mexicano en Checo Pérez tienen un baluarte. Checo Pérez Sí. es un hombre que se ha construido ante la adversidad, ha superado un montón de cosas, como tú bien lo sabes, es un deportista de máximo nivel, sin lugar a dudas. Todas estas campañas que se le montaron, me parece que no van a ser otra cosa que engrandecerlo en la distancia y ya con la perspectiva de los años. Pero sí quiero señalar que quienes principalmente perdieron con estos 18 meses de dimes y diretes, de noticias falsas, de avisos falsos, de estadísticas negativas, fueron los seguidores de Checo Pérez aquí en México y en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque siempre a su deportista favorito, los medios, entre comillas, especializados, se encargaron de ponerlo en una situación de vulnerabilidad ante cualquier cosa que realmente era desesperante, Joaquín. ¿Por qué? Porque ganaba un piloto de McLaren una carrera extraordinaria y el lunes se hablaba de que iban a correr a Checo Pérez. De Sí. ese tamaño se fue montando esta especie de campaña de hostigamiento, de ir golpeando. Y yo tuve oportunidad de hablar aquí en México, en Austin, en Las Vegas, con Checo Pérez en estos últimos momentos, y te lo puedo decir de primera mano. Checo era el que más lo sufría, era el Claro. más presionado, obviamente, pero Checo se puso una muralla al frente para no dejar que eso le viniera
viniera mal personalmente. Y creo que eso es algo que tenemos que admirarle también, porque pues Checo Pérez no es este último año, Checo Pérez no es este último Claro. resultado, Checo Pérez es el mejor piloto, el mejor deportista del automovilismo en toda la historia de este deporte en México, y sin duda, tú no me dejarás mentir, Joaquín, uno de los principales deportistas mexicanos de todos los tiempos. Sin duda, para mí Checo Pérez es un deportista extraordinario. Yo lo conozco casi de chamaquito, sí, y lo he seguido y vamos, sin duda es el mejor piloto mexicano, por encima de las leyendas de los hermanos Rodríguez y sus trágicos fines, ¿no? Respectivamente. Pero Checo es aparte. Y yo no sé cómo pudo resistir, tienes razón, Chacho, esas campañas cotidianas de que te vas, se va, llega fulano. Pasaron la lista de los otros 19 pilotos, bueno, menos Hamilton, sí, quizá, pero cada día había un suplente nuevo de Checo Pérez porque era inminente su salida. Y así día tras día. Día tras día, y sobre todo, mira, yo no tengo forma de probarlo y lo puedo decir porque yo vivo en este ambiente desde hace muchos años, y yo creo que no me equivoco si te digo que si Red Bull, si bien no atajó todas estas cosas, probablemente tampoco las produjo, pero todo el tiempo las dejó pasar. Todo el tiempo incluso alimentó con las declaraciones de Helmut Marko, que siempre fueron muy negativas, y sobre todo también, Joaquín, a raíz del Gran Premio de México, tú recordarás que pues fue un momento muy difícil para Checo, el no poder calificar bien, el no tener un buen resultado ante la gente, en lo que pues no sé si él sabía iba a ser su último Gran Premio como piloto de Fórmula 1 aquí en el autódromo. Pero después de eso, a mí me parece que Christian Horner le volteó la espalda. Sí. Christian Horner a partir de ese momento le puso la responsabilidad a Checo Pérez de meditar, de renegociar el contrato que ellos mismos le renovaron. Y aquí, fíjate, usó un término que a mí me parece hasta doloroso, porque Christian Horner dijo, tenemos que renegociar con Checo, pero sentarnos como adultos. Y a mí, ¿sabes qué, Joaquín? Este tipo de declaraciones y este tipo de frases me parecen burlonas, sobre todo porque cuando le renovaron ellos el contrato en mayo, por 2 años, por 2 temporadas, no se sentaron como niños, ahí se sentaron también como adultos. Y yo creo que Red Bull, en una posición pues muy grosera, como han acostumbrado ellos siempre, le dejó las cosas a Checo Pérez hasta el día de hoy, que, fíjate, otra coincidencia, Joaquín, el día de hoy, 18 de diciembre, hoy hace 4 años, se anunciaba también que Red Bull contrataba a Checo Pérez. Me parece que lo forzaron, como que le torcieron un poco el brazo a Checo para poder sacar esta noticia y liberarse un poquito de la tensión y anunciar en breve quién va a ser el hombre que ocupe su lugar. Ahora, yo siempre he visto a Checo muy solo. Sí. Por ejemplo, en Red Bull va toda la familia de su ex compañero, y el papá se mete, opina, señala, da órdenes. Toda la familia, el Checo solo. Por ejemplo, Hamilton por años tuvo esa asistente extraordinaria, ¿sí? Ángela. Sí, Ángela. ¿Sí? Y su papá también, ¿no? ¿Mande? Fungió como su manager mucho tiempo. Sí, pero era su manager de aquí también, de la cabeza. Claro. Y fíjate que coincide un poco, no sé si lo has visto, que el bajo rendimiento, bueno, la baja en el rendimiento que les tenía acostumbrado a Hamilton, coincide con la salida de Ángela o de Ángela, ¿sí? No sé qué es emocionalmente, porque sí, aquí es mucho de cabeza, y la verdad que yo siempre vi al Checo, entre tú y yo, muy solo. Sí, tienes toda la razón, sobre todo porque, mira, el piloto de Fórmula 1 actual no solamente es este ser especializado en manejar, en conducir, en sacarle los límites a un aparato tan sofisticado como un coche de Fórmula 1, sino que el piloto, como lo vimos en este caso particular, está sometido a un montón de tensiones.
Tal vez lo más fácil para el piloto sea llegar y sentarse en la cabina, ponerse el casco y manejar. Eso es lo más divertido para ellos. Todo lo que hay detrás, los patrocinadores, los compromisos publicitarios, Sí, sí. las presiones del ambiente técnico de cada escudería, que eso se habla poco, pero eso pesa mucho en el ánimo de los pilotos. Yo creo que eso Checo aprendió muy bien cuando tú lo recordarás, obviamente, Joaquín, porque fue un hito en su familia, fue un hecho que marcó a su familia. Antonio Pérez Garibay decidió mandarlo al extranjero, lo Sí, mandaron a de Estados Unidos, niño, lo mandaron a Alemania, y el muchacho estaba solo. solo. Y Checo se hizo solo. Estando en Europa, él vivía en un restaurante y se quedaba a dormir en la parte alta del restaurante, porque ahí era donde podía su familia pagarle la estancia en Alemania, en donde fue campeón, por cierto. Y creo que Checo aprendió de esa forma. Y creo que los deportistas en este nivel ya no son tan fáciles de llevar de esa manera, de una forma casi autodidacta, porque, como te decía, los estímulos que Sí. hay en el entorno de un piloto de Fórmula 1 son durísimos, Joaquín. La presión que hay ahí adentro Son es hasta durísima. inhumanos, ¿sí? A veces. Claro. A ver, dime, ¿el Checo va a seguir corriendo? Yo confío que sí. ¿Tú qué sabes? Mira, yo confío que sí, yo creo que Checo probablemente yo creo que se va a tomar unos meses de descanso porque también el ritmo de la Fórmula 1 es brutal, 24 carreras Sí. en un año, imagínate, son casi... 24 fines de semana. Y aparte, Joaquín, algo que es demoledor acá y en lo físico para los pilotos son los viajes. Sí. Son casi 14,000 kilómetros, es como darle 8 vueltas a la Tierra. Y se dice rápido, se dice fácil, pero lleva mucho desgaste. 140,000, ¿no? Algo así, sí, sí, Sí. es una cifra brutal. Y creo que Checo tiene que descansar de eso, tiene que despejarse un poco, tiene que tomarse unos meses, pero yo todavía a Checo le veo muy, muy gran futuro. Yo creo que Checo es una superestrella en este momento del automovilismo, eso sin duda, y es un piloto que es muy atractivo para otras categorías. El Campeonato Mundial de Resistencia, donde se corren las 24 horas de Le Mans. Sí. Ahí hay equipos muy importantes, ahí está Ferrari. Yo creo que Ferrari tendría que llamar un poquito al celular de Checo Pérez y decirle cuáles son tus planes, porque para Ferrari Checo Pérez es un piloto súper atractivo. Y Checo Pérez, creo yo, tiene todavía 4 o 5 años para poder intentar ganar las 24 horas de Le Mans. Y yo le digo a todos los aficionados de Checo Pérez que esto no está perdido, ¿eh? Yo creo que Checo tiene el ímpetu, tiene el hambre de seguir ganando, de seguir conquistando cosas. Lo sabe él muy bien, que él puede entrar a esta categoría, pero también podría ser uno de los pocos pilotos que intente. Esa es una cosa que se me ocurrió ahorita, Joaquín, que estoy platicando contigo y te agradezco muchísimo que me des esta oportunidad. Checo Pérez es uno de los muy pocos pilotos en la historia ahorita que puede intentar la triple corona, es decir, ganar el Gran Premio de Mónaco, que ya lo ganó, intentar las 24 horas de Le Mans e intentar Indianápolis. Sí. Checo tiene la edad para hacerlo. Yo confío en que siga en la Fórmula 1, porque para la audiencia mexicana, la Fórmula 1 sin Checo va a ser otra cosa, ¿eh? Sí, eso es importante, Joaquín. Esperemos que, mira, la próxima temporada es una temporada de transición al nuevo reglamento técnico, se van a Sí. cambiar los motores, va a haber escuderías nuevas, va a entrar Audi, va a entrar Cadillac, Ford va a estar muy de la mano con Red Bull. Me parece que hay una buena oportunidad, pero yo siento que Checo quedó un poquito escamado ahí de la Fórmula Sí. 1. Yo creo que el maltrato que sufrió aquí y sobre todo en estas últimas fechas lo dejaron un poquito cansado de eso. Vamos a ver qué decide él. Bueno. Sería fantástico. Y como te digo, yo creo, Joaquín, y lo digo sin ningún dejo de nacionalismos ni ningún dejo de favoritismo sobre él. Checo Pérez es una superestrella del automovilismo, es un piloto muy codiciado. Así es, yo coincido contigo. Chacho, pues ya hablaremos cuando se anuncie o nos des a conocer que el Checo ha firmado con otra escudería. Porque asientos hay por ahí todavía, ¿no? Asientos va a haber sin duda. Eso creo que es garantía. Eso lo vamos a ver. Y yo creo que, como te digo, sigue siendo un piloto muy atractivo. Checo tiene 34 años, imagínate. Bueno, Fernando los Alonso 34 años, tiene es un veterano súper atractivo. Fernando Alonso tiene 41. Exacto. Y Hamilton tiene 40. O sea, puede seguir Checo Pérez todavía dando mucho más. En fin, pues te mando un abrazo, querido Chacho, y gracias.
Igualmente, Joaquín, un abrazo para ti y para todo el auditorio del Grupo Fórmula. Muchas gracias al gran Chacho López. Gracias. Y sí, sin duda para México, audiencia y todo lo demás, y pues la mercadotecnia de Red Bull se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque no va a tener ni a los mexicanos, ni a los mexicanos de Estados Unidos. En Estados Unidos se corren 3 grandes premios, ¿sí?, que compran todo. Voy a los anuncios, después de los anuncios.